de todas esas frases, cuerno pequeño, que es en femenino, cuando están pasando ahora los verbos a masculino, nos está diciendo, mira, estoy hablando del mismo personaje, pero, estoy hablando del mismo símbolo representado en el cuerno pequeño, pero ahora es una realidad histórica distinta. Ahora entenderán ustedes por qué nuestra interpretación dice que el cuerno pequeño en una primera fase es Roma imperial y en una segunda fase es la heredera de Roma, o el heredero de Roma. ¿Estáis entendiendo? Esto está justificado precisamente por los verbos hebreos. Pero ahora, escuchen bien, sorpréndanse bien. Cuando yo voy a la interpretación de la profecía, el hebreo también tiene esa regla, que en la interpretación cambia el verbo de femenino que lo ha estado utilizando en la descripción, a excepción del versículo 11, que introduce la segunda realidad histórica y por eso cambia de género, pero en la interpretación de la profecía todos los verbos están en masculino. Observen, versículo 23, al fin del reinado de estos. ¿Quiénes son estos? Los 4 cuernos que surgen en la nación griega, en la división. Pues bien, al fin del reinado de estos 4, observen la diferencia que hay. Atención, en la manera de expresar el versículo 23, el comienzo, al fin del reinado de estos, observen que en el versículo 9 dice, y de uno de ellos salió. ¿Por qué? Porque en la interpretación, prácticamente, como voy a demostrar, no totalmente, pero sí en la práctica, está omitiendo la primera fase. Va directamente a la segunda fase, al rey altivo de rostro. ¿Me están cogiendo la idea? Miren, fíjense bien. En el versículo 23, después del 22, leemos el 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, de todo lo griego, los transgresores llegan al colmo, lo que quiere decir que ahí ya está representando a Roma, simplemente con la frase los transgresores lleguen al colmo, porque los transgresores lleguen al colmo es todas las transgresiones pecaminosas, los pecados más pecaminosos que comete Roma antes de que se introduzca la figura del rey altivo de rostro, antes de que se introduzca la figura de la segunda realidad histórica. ¿Siguen conmigo? ¿Están siguiendo? Fíjense bien, miren, versículo 9, vayan al versículo 9 un momentito. Nos describe, el versículo 8, nos describe lo que el versículo 22 hemos leído. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 8. Versículo 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. ¿Se dan cuenta? Es la interpretación del versículo 8. ¿Siguen ahora? ¿Sí o no? Vale. Ahora vayamos al versículo 9. ¿Sigues? Mira el versículo 8. El versículo 8 dice, el macho cabrío se engrandeció, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno que tenía en el medio fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 hacia los 4 vientos del cielo. ¿De acuerdo? Ahora el 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, es la interpretación que está haciendo del versículo 8. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. ¿De acuerdo? El versículo 8 es lo mismo que el 22. Muy bien. ¿Cómo? Vamos a ver. Reina, mira. El macho cabrío
lo hemos interpretado en el versículo 20, que es Grecia. Y ese macho cabrío le sale un cuerno muy grande, no sé por qué, no sé qué es lo que habrían hecho los griegos, que le sale este cuerno así tan grande. Entonces, ese cuerno tan grande que le sale, dice que se divide en 4. Por lo tanto, todo eso forma parte de Grecia. Vale, y entonces dice, eso estoy diciendo que es idéntico a lo que me dice el versículo 8. Es la interpretación. El macho cabrío, versículo 8, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Muy bien. Ahora, si el 8 es lo mismo que el 22, el 9 nos estará diciendo en su inicio lo mismo que el 23, que es lo que viene a continuación, en su inicio. ¿Os dais cuenta? Vale, muy bien. Pues entonces ahora, hemos terminado el 8, versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Muy bien. Aquí lo que se dice es lo siguiente, versículo 23, al fin del reinado de estos, es decir, que, atención, de uno de ellos, de uno de los vientos, de una de las zonas geográficas, sale el cuerno pequeño. Pero aquí, ahora, en el versículo 23, lo que se nos dice al fin del reinado de todo lo griego. Es decir, que ese cuerno pequeño ya se nos avanza hasta que finaliza todo lo griego. Mientras que en el versículo 9, atención, se nos está hablando de cómo llega ese cuerno pequeño al avance que nos presenta el versículo 23. ¿Y cómo lo consigue? Creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas, y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esto ya no nos lo explica el versículo 23, sino que lo resume en una frase: cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Lo estáis cogiendo? Muy bien. Entonces, fijaros bien una cosa. El versículo 9 sale de uno de los vientos y ahora nos dice las características. Crece mucho al sur, al este, hacia la tierra gloriosa, hasta el ejército del cielo, etc. Todo el espacio vital. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo ha hecho esto? Estamos hablando de Grecia, y después de Grecia, ¿qué es lo que asoma en el horizonte histórico? Roma. Por lo tanto, ese cuerno pequeño, en eso que estamos leyendo del versículo 9 y 10, es Roma, Roma imperial. Pero ahora, cuando llegamos al versículo 11, amigos, dice, todos los verbos están en masculino, y dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue tirado. Esto Roma nunca lo hizo, porque permitió la religión de los judíos. Cuando Roma destruye el templo, siguió permitiendo la religión de los judíos. Y lo destruye no porque ella quiso, sino porque los judíos le provocaron y le obligaron. Porque se metieron hasta el lugar santísimo los judíos, los celotes, y entonces Roma tuvo que ir hasta el lugar santísimo. O sea que no es un problema de Roma, es un problema del propio pueblo judío en este caso. Entonces, atención ahora. Roma no se elevó contra el príncipe de los ejércitos, o el príncipe de los príncipes, no. No porque el Imperio Romano no está representado en un Pilatos que se deja el trasero ahí. Ya se ha despertado cuando he dicho lo del trasero. No te me duermas. Es decir, que Pilatos se deja arrastrar y se deja llevar porque le interesa a él. Pero no está siguiendo las órdenes de Roma, ni muchísimo menos. Roma no se mete con el príncipe. Son los judíos los que dicen, no, a este hay que matarlo. Pero nosotros no tenemos autoridad, lo tienes que hacer tú.
¿Entienden? Atención ahora, ¿eh? Fíjense. Aún se engrandeció contra el príncipe, versículo 11. Y por él, por el cuerno, fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora observen, en el versículo 23, al fin del reinado de estos, es decir, que cuando está hablando del fin del reinado de estos, nos está resumiendo todas las conquistas que había hecho ya el cuerno pequeño, del versículo 9 y 10, que crece mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. ¿Me están oyendo? Entonces, eso está resumido en la frase al fin del reinado de estos. ¿Por qué? Porque todos estos reinos griegos los absorbe Roma. ¿Estás entendiendo? Y por eso dice al fin del reinado de estos. 2. Cuando los transgresores lleguen al colmo, todo ese avance lleva implícito una gran cantidad de transgresiones. La guerra, la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora observen bien. Surgirá un rey altivo de rostro. Versículo 23. Y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Roma sí que se fortaleció con fuerza propia, pero este poder del rey altivo de rostro, que ya ha introducido aquí la segunda fase del cuerno pequeño, que sus verbos están en masculino, lo mismo que los verbos del versículo 11, que están todos en masculino, aquí ya está introduciendo la segunda fase. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Roma se fortaleció con fuerza propia. El sistema rey altivo de rostro no lo hizo con fuerza propia, sino con la ayuda que le dieron los demás mediante esa fórmula magistral que ahora explicaremos de la unión de Iglesia y Estado. Ahora lo veremos. Observen ahora. Causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Claro, le quita el continuo, que ahora explicaremos eso, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Roma fue quebrantada con mano humana, mediante la destrucción de los reinos bárbaros, mientras que este será quebrantado, pero no con mano humana. Dios directamente lo tendrá que destruir a este sistema. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Es decir, que la visión de los 2300 días tienen que ver con este cuerno pequeño en su segunda fase. ¿Están entendiendo? Vayamos ahora al versículo 9 otra vez y vamos a hacer la lectura de la descripción de la profecía. Descripción. ¿Qué detalles se nos dan? Observen. Primero, de uno de ellos, es decir, de una de las zonas geográficas, de uno de los vientos, salió un cuerno pequeño, que crece mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. Todos los verbos, después de cuerno pequeño, en femenino. Se engrandeció en femenino hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas tiró por tierra y las pisoteó, femenino. Ahora, versículo 11, aún se engrandeció, masculino, contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado, masculino, el continuo, y el lugar de su santuario fue tirado. En masculino, amigos míos, atención que es muy importante. El hebreo, pues, para pasar de una realidad histórica a otra, cambia el género. Esto nos está diciendo que se trata de una realidad histórica, pero que está sustentada por el mismo símbolo, cuerno pequeño. Él es el sujeto de todas las frases. Se trata de una realidad histórica distinta en el sentido que ya no es Roma imperial, sino que se trata de algo que surge de esa Roma imperial, pero también surge de otros conceptos, como conceptos cristianos, por ejemplo, y conceptos bárbaros. Esto independientemente. Pero, atención ahora, que es muy importante. Fíjense que se relaciona al príncipe con su continuo y con su santuario.
Y lo que hace este cuerno pequeño es quitar el continuo y el lugar del santuario del príncipe. ¿Qué es quitar el continuo? ¿Cómo es posible que este cuerno tenga la posibilidad de poder quitar el continuo del príncipe, cuando el continuo del príncipe está en el cielo, está en el santuario celestial? ¿De qué manera pues quita el continuo? Fíjense, quita el continuo de la mente de los seres humanos, es decir, quita la posibilidad de que los seres humanos tengan acceso al valor del continuo. ¿Qué es el continuo? El continuo está relacionado con el santuario del príncipe. Luego, entonces, el continuo es el continuo ministerio sacerdotal de Jesucristo en el santuario celestial. Eso es el continuo ministerio sacerdotal de Jesucristo, y que en el contexto claramente de Daniel 8 se ve de una forma clara. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Además viene con artículo determinado, Hatamit. Entonces, el cuerno lo que hace es quitar de la mente de los seres humanos la posibilidad de que puedan comprender tanto la doctrina del santuario celestial, que está en la Biblia, como la doctrina relativa al ministerio sacerdotal de Jesucristo. Crea un ministerio paralelo y divergente, opuesto al ministerio del príncipe. Crea un ministerio sacerdotal de intercesión totalmente distinto, mediante sacerdotes, vírgenes, santos, santas, etcétera. Un culto totalmente distinto, pero relacionado de alguna manera, porque es de la única forma que puede engañar. ¿Están entendiendo? ¿Entiendes? Ahora observen, que es muy importante. ¿Cómo hace esto? Ya hemos dicho que es el continuo. Se trata del continuo ministerio sacerdotal de Jesucristo en el santuario celestial. Es decir, Jesucristo está realizando un continuo ministerio sacerdotal en el santuario de él, del príncipe. Pero ahora observen y sorpréndanse. Todos los verbos del versículo 12 vuelven a pasar a femenino. Fíjense, en hebreo. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. Y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Y entonces, versículo 13, oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo la visión? Coma, el continuo, coma, y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Qué es lo que tienen ustedes en sus Biblias? Correcto. Lo de sacrificio ya está eso aceptado por todo el mundo, de que no viene en el original. Yo quisiera preguntarle, ¿qué Biblia debemos tener que tenga la traducción exacta? Espera un momentito, perdóname. Ahora te contestaré a eso, pero perdona. Fíjense bien, atención, esa traducción que ustedes tienen ahí, ¿me escuchan? Esa traducción que tienen ustedes ahí, esa traducción que se hizo con nuestro beneplácito, es decir, esta del 1995, me parece que es, esta. Bueno, este es 2006, pero será una nueva reina, esta, Sociedad Bíblica en Manuel, que esta la hemos hecho nosotros, pero tan desgraciadamente la hemos hecho que no sirve de nada. Fíjense bien, escúchenme. No se miren de ciertas cosas que hable. No dice sacrificio, pero sí que dice la visión del continuo. Amigos míos, ¿quién es el continuo? No, perdón. ¿Qué es el continuo? ¿Qué es cuándo se quita el continuo? ¿Con qué se relaciona el quitamiento del continuo? ¿Con quién? No. El quitamiento del continuo, ¿con quién se relaciona? Con el cuerno pequeño. Atención.
Entonces, si yo traduzco ¿hasta cuándo la visión del continuo? Estoy restringiendo la visión al continuo, caray. Y entonces los 2300 días empiezan en la época del cuerno. Vete al cuerno, hombre. Que no sabes lo que dices. ¿No os estáis dando cuenta de lo que estoy diciendo? Esto os lo tengo que explicar a vosotros porque estáis estudiando teología y tenéis que explicar las cosas bien. ¿Hasta cuándo la visión del continuo? Entonces estoy restringiendo la visión al continuo. Y si el continuo se está relacionado con el cuerno pequeño, y el cuerno pequeño me sale en el siglo IV o en el siglo VI, entonces los 2300 días tendrían que empezar en el siglo VI. ¿Lo estáis entendiendo o no? Gloria, por favor. Si no lo entendéis, decídmelo que yo lo repito. Eso, por eso he dicho Gloria. A ella, refiriéndome a ella. No lo has entendido. Atención, ¿quieres leer el texto? En alta voz. 8:13. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? ¿Te das cuenta? Está restringiendo la visión al continuo. Mientras que si yo digo, ¿hasta cuándo la visión? Coma. ¿Qué visión? La que empieza con Medo-Persia, a la que se incorpora el macho cabrío, a la que se incorpora el cuerno pequeño en su primera fase, a la que se incorpora el cuerno pequeño en su segunda fase. Las cosas cambian, ¿eh? Porque entonces estamos en lo correcto en decir hasta cuándo la visión que empieza con Medo-Persia. Y eso es lo que dice la Biblia hebrea, la Septuaginta griega, la Vulgata latina y las traducciones hechas por bien nacidos. Lo de los bien nacidos, ¿quieres que lo repita? Fíjense bien, atención. La traducción que viene en casi todas las Biblias, quiero decir que hay algunas Biblias católicas, algunas, que están bien traducidas. Gracias a Dios. Hay una edición paulina de sudamericana, la edición paulina sudamericana, no la española, porque la española no está totalmente claro, que traduce correctamente el texto hebreo y el texto de la Septuaginta. La Biblia hebraica, la Septuaginta, la Vulgata latina traducen de la siguiente manera. ¿Hasta cuándo? Bueno, pero yo he visto el texto hebreo, ¿me entiendes? ¿O me entendéis? Lo he consultado. ¿Hasta cuándo la visión? Azmatai jajazon. Esta es la expresión. Azmatai jajazon. ¿Hasta cuándo la visión? Hatamit. ¿Hasta cuándo el continuo? Codes, ¿hasta cuándo el santuario va a estar siendo pisoteado o tirado? Esta es la traducción, tanto hebrea, esta es la versión hebrea, esta es la versión de la Septuaginta en griego y la Vulgata latina. Pero claro, cuando se traduce la visión del continuo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el continuo Reina, si el continuo lo interpretamos como relacionado con el papado, entonces la visión del continuo empieza con el papado, y entonces los 2300 días empezarían con el papado, no en el 457, ¿estáis entendiendo? Pero los adventistas, amigos míos, podemos tener la seguridad de que nuestra interpretación es correcta y que sigue el texto original hebreo y del griego. ¿Estáis entendiendo? Muy bien. Pues entonces ahora, fijaros bien, vamos ahora a sacar el pañuelo ya, porque tenemos que llorar y no dormirnos. Pero claro, si no te enteras no te vas a echar a llorar, porque claro, no te va a emocionar demasiado. Dime. Claro, pero la versión no dice eso, dice ¿hasta cuándo la visión? ¿Qué visión? Esa visión que ha empezado con el carnero en Daniel 8, ¿estás entendiendo? ¿Hasta cuándo el continuo? Es decir,
la versión dice, ¿hasta cuándo la visión? Coma, el continuo, coma, la prevaricación asoladora pisoteando el santuario. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Esa visión empieza con el carnero, se incorpora después el macho cabrío, después se incorpora el cuerno pequeño en su primera fase, que es Roma imperial, y después se incorpora el cuerno pequeño en su segunda fase, su segunda realidad histórica, que es el sistema papal. ¿Os estáis dando cuenta? Claro, sí, ya sé lo que quieres decir, exactamente. La visión abarca desde Medo-Persia, desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, etcétera, para construir y edificar Jerusalén, habrá tal. Y esa orden se está dando por los reyes persas. ¿Entendido? ¿Entendido, amigo? ¿Entendido? Muy bien. Entonces, fijaros bien, esta traducción que dice hasta cuándo la visión del continuo, está restringiendo la visión al continuo. Y si se restringe la visión al continuo, entonces nos veríamos obligados a empezar los 2300 días en la época del quitamiento del continuo. Y el quitamiento del continuo lo realiza el sistema papal. ¿Entiendes ahora? Correcto. ¿Hasta cuándo la visión? Coma, continuo, coma, prevaricación asoladora, entregando el santuario para ser pisoteado. ¿Entendido? ¿Entendido, amigos? Muy bien. ¿Entendido, amiga? Muy bien. Ahora, atención ahora, que es muy importante. Atención ahora porque es muy importante. Hemos dicho ya lo que es el continuo. Se trata del continuo ministerio sacerdotal de Jesucristo. Y entonces el versículo 13, atención. Entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo la visión? ¿Hasta cuándo el continuo? Y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Bien. Antes de llegar a este punto, antes de que ustedes echen lágrimas y yo se las tenga que secar, así me gusta, que estéis preparadas, vamos a terminar de explicar lo que es el continuo, cómo se quita el continuo y lo que es la abominación desoladora, que es lo que nos está faltando para complementar aquí toda la interpretación. Observen bien. El continuo ya sabemos lo que es, pero ¿cómo se quita el continuo? Se quita el continuo, sencillamente, a partir del momento en que yo pueda proyectar en la historia una ideología opuesta al continuo ministerio sacerdotal de Jesucristo. Observen ahora. Se quitará el continuo cuando yo sea capaz de proyectar en la historia una concepción ideológica opuesta al ministerio sacerdotal de Jesucristo. Tengan ustedes en cuenta, y por favor acostúmbrense a eso, de que en todo momento histórico donde unos acontecimientos han llegado a su culminación, han tenido que tener un proceso evolutivo previo. No se piensen ustedes que las cosas surgen mágicamente, como una varita mágica, cataclás, ¡boom! Ahí está, el quitamiento del continuo. No, ha habido una preparación previa para que llegue ese momento culminante del quitamiento del continuo. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense esta cita, porque tenemos que ahora que justificar esta fecha. La del 538 ya la tenemos, pero 30 años más, que es el comienzo de los 1290 días, que llegan al mismo final de los 1260 días, esta fecha no la tenemos justificada. Pues ahora, escuchen bien. Principios del siglo VI. Esta cita que les voy a dar de memoria resumen varias citas católicas. Y dice así, a comienzos del siglo VI, todavía no dice el 508, pero el 508 ya lo verán dentro de un instante. A comienzos del siglo VI, la misa pontifical se impuso en Occidente. A comienzos del siglo VI,
la misa pontifical se impuso en Occidente. ¿Qué significa esto? Daros cuenta que la misa es lo más opuesto al continuo ministerio sacerdotal de Jesucristo, mediante que, mientras que el ministerio sacerdotal de Jesucristo es válido para siempre, suficiente, pleno, etc., la misa predica que es necesario repetir el sacrificio de Jesucristo y que cada vez que se realiza la misa se está repitiendo ese sacrificio de Jesucristo. No se trata de una aplicación del único y suficiente y pleno y completo sacrificio de Cristo, sino una repetición del sacrificio de Jesucristo. Mediante la consagración de la hostia, y menuda hostia, mediante la consagración de la hostia, es decir, mediante el acto brujo de la transustanciación, que cambia la materia, la sustancia del pan y del vino, nada menos que en la sangre y en la carne de Jesucristo, joder, anda que no tiene, anda que no tiene, porque se necesita, mira, ese es el acto brujo por excelencia, cambiar el vil metal por oro, que buscaban los brujos durante toda la Edad Media y la Edad Moderna, pues mira, estos ya lo habían hecho, cambiaron la sustancia del pan y del vino, se transforma realmente en la carne y en la sangre de Jesucristo. Esto lo tienen que hacer mediante un ministerio sacerdotal, pero un ministerio sacerdotal que ya no es el de Cristo, es el ministerio sacerdotal de esos sacerdotes que este sistema crea. A comienzos del siglo VI, la misa pontifical se impuso en Occidente. ¿De qué forma se impone? El Papa va viajando por diferentes lugares y entonces presenta el misterio de que dicen ellos de la transustanciación, de la Eucaristía, y realizan la misa, que es en donde se realiza ese sacrificio en el que Jesucristo muere otra vez, cada vez que se realiza la misa. Repetición del sacrificio de Cristo. Atención ahora, atención porque es muy importante. La misa pontifical se impuso en Occidente. Amigos míos, fíjense lo que dice el texto. El texto dice que aún se engrandeció contra el príncipe, versículo 11, y por él, por el cuerno, fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue tirado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo quita el continuo? ¿Y cómo pone la abominación desoladora? Fíjense bien. La misa pontifical se impone en Occidente a comienzos del siglo VI. Es presentar un continuo ministerio sacerdotal distinto al continuo ministerio sacerdotal del Mesías de Jesucristo. Es decir, presenta, atención, presenta ante los gobernantes de este mundo a un príncipe sin su continuo, presenta a un príncipe desvalorizado, a un príncipe devaluado. ¿Y por qué? Fíjense bien. Dense cuenta cómo utiliza Evangelio de San Mateo, capítulo 28, Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, observen bien. Atención. Dios me ha dado ser el sumo pontífice, el pontífice máximos. Soy el representante de Cristo en la tierra y por lo tanto tengo todo el poder del cielo y de la tierra y lo estoy representando aquí, ahora en la tierra. Atención, cuando presento a un Cristo devaluado, cuando presento un ministerio sacerdotal desvalorizado, cuando presento el continuo del príncipe de forma rebajada, entonces no presento a ese príncipe como sumo sacerdote, porque si presentara al príncipe como sumo sacerdote, realizando su sumo sacerdocio en el santuario celestial, ¿cómo se iban a creer que yo soy el sumo pontífice aquí en la tierra? Además me estoy arrogando el término pagano pontífice maximus, que significa, señores, tener la autoridad suprema para conseguir la unidad mundial. Y tener la autoridad suprema, arrogarme esto,
es una abominación. Y es una abominación porque Dios no ha dado a nadie en esta tierra el tener la autoridad suprema. Y ahora observen. Presentando a un Cristo sin su continuo, presentando a un Cristo devaluado, entonces hago creer a los gobernantes de este mundo que tengo yo el sumo sacerdocio mediante el título pagano de Pontifex Maximus y entonces hago ver que tengo la autoridad suprema. Y entonces pongo la abominación desoladora. La abominación es sustituir la autoridad de Dios por la autoridad satánica. Satanás, cuando se rebela contra Dios, sustituye la autoridad de Dios por su propia autoridad, y eso lo proyecta en la historia, mediante los imperios universales, desde Babilonia, pasando por Medo-Persia y Grecia y Roma, se arrogaban el Pontifex Maximus. ¿Por qué? Porque decían que el Pontifex Maximus significa poder temporal y poder espiritual, la autoridad suprema, concedida por los dioses. ¿Están empezando a entender ahora? Ahora sorpréndanse ustedes. 508, exactamente 508. Clodoveo se somete al papado, es coronado por derecho divino y ofrece la espada temporal al papado. El papado le delega el poder temporal, ya que en él radica la autoridad suprema, y comienza a ponerse la abominación desoladora. Pero esto gracias a que presenta a un príncipe sin su continuo, a un príncipe devaluado. Todo esto lo vais a tener en esos 3 volúmenes de Tardancia y Despertar de la Apocalíptica, juntamente con los 3 volúmenes de la globalización. Ahí está todo lo relacionado con Clodoveo y con Justiniano. ¿Estáis entendiendo? ¿Habéis entendido lo que estoy diciendo? ¿Qué significa quitar el continuo para poner la abominación desoladora? Es decir, quito el continuo del príncipe en el sentido de que no doy acceso a las gentes a que tengan la comprensión de todo lo que el príncipe es, presento un ministerio sacerdotal devaluado, me presento yo como el sumo sacerdote concedido por ese Cristo que presento devaluado, y gracias a que lo presento devaluado, gracias a que no presento al príncipe tal como es, porque si lo presentara tal como es, iba a ser imposible el que yo pudiera presentarme como sumo sacerdote. ¿Estáis entendiendo? Y de esta manera me presento a los gobernantes diciendo, Dios me ha dado toda la potestad, de tal manera que tengo la autoridad suprema. Y en la combinación de Iglesia y Estado, de política y religión, es la abominación desoladora, porque entonces estoy inventando una autoridad suprema que, según este decir, Dios ha concedido al monarca de turno o al gobernante de turno que cree que tiene esa autoridad suprema concedida por Dios. Tomar el lugar de la autoridad divina. La abominación desoladora es arrogarse la autoridad suprema como si hubiera sido concedida por Dios. Y eso ya lo ha hecho Satanás en el comienzo, y luego lo proyecta en los imperios universales. Desde Babilonia, el Pontifex Maximus lo tenía el monarca babilónico, después lo pasa a Medo-Persia, después a Grecia. El César romano se denominaba Pontifex Maximus, y ese título pagano, Pontifex Maximus, se lo arroga después el papado, una vez que ya Constantino ha realizado toda esa mezcolanza de iglesia imperial. Entonces, atención, a partir de ese momento de que yo presento un ministerio sacerdotal devaluado, no permito que las gentes accedan al ministerio sacerdotal de Jesucristo, entonces tengo que presentar por fuerza un Cristo devaluado, un Cristo sin su continuo. Es decir, secuestro el continuo del príncipe de la mente de los seres humanos. ¿Están entendiendo? Y eso permite poner la abominación desoladora.
Correcto, se está presentando a un Cristo devaluado. ¿Pero con qué finalidad presenta a un Cristo devaluado? Con la finalidad de que no descubran que Jesucristo es el sumo sacerdote y que está haciendo un ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Porque si se descubre esto, si se acepta esa doctrina, ya no sirve para nada ni el tema del sacrificio de la misa, ni sirve para nada el ministerio sacerdotal que el papado nos presenta. ¿Estáis entendiendo, no? Pero esa presentación le permite presentarse como la autoridad suprema, y entonces está poniendo la abominación desoladora, que no es lo mismo que la abominación de la desolación del capítulo 9. Por descontado, porque tampoco leen los de la profecía. Atención ahora, atención ahora, atención ahora. Anticristo, claro, que se puede aplicar ya antes. Es decir, se puede aplicar cuando, efectivamente, cuando se impone la autoridad suprema, que eso, daros cuenta que la imposición no se realiza hasta este momento de Clodoveo, cuando la historia le da esta posibilidad, pero no cabe duda que los intentos de tener autoridad suprema ya los ha realizado antes, en la época de los descendientes de Constantino, porque, fijaros bien, el título pagano Pontifex Maximus aparece ya a finales del siglo IV, arrogándoselo el papado, pero no reconocido por todo el mundo, ni proyectado en el sentido que tiene de tener una autoridad suprema para poder tener el poder supremo. De la declaración oficial podríamos decir. Sí. Amiga, ¿qué querías? Que levantabas la mano. No. No, mira una cosa, ellos no son conscientes de nada, han perdido ya el norte, ¿entiendes? Ellos lo que han hecho es acumular documentación a sí mismos para justificar lo que hicieron mal. Y hoy día ya es que ni se enteran que están en el mal. Es como si realmente, cuando hay una persona que no reconoce su pecado, entonces, intenta justificarlo, entonces llega un momento determinado que el tío, es que, o la tía, sea si es una mujer, ya ni se dan cuenta de que están haciendo mal. Porque esto ocurre. Y esto sucede también a veces en los matrimonios. En los matrimonios hay veces que se asumen ciertas posiciones que llega un momento determinado que no se ve el error de algunas cosas que a lo mejor has podido realizar anteriormente, tanto el uno como el otro. Y entonces ya les es imposible el poder reconocer ciertas cosas. Cuando estoy diciendo esto, no estoy dando a entender de que sea de la misma naturaleza el error, porque ese tipo de error se puede subsanar, mientras que el otro no. O sea, que sus mentes están cauterizadas y no entienden. Totalmente, además lo dice Pablo en 2 Tesalonicenses, que Dios les envía operación de error para que crean en la mentira. ¿Y de qué manera les envía Dios operación de error? Pues sencillamente, no permitiendo, o sea, Dios les envía operación de error no protegiéndolos, dejándolos que actúen en su libertad que han escogido. ¿El qué? Claro, pero no estos errores, no estos errores. Reconocen ciertos errores que han cometido a nivel de teólogos, no a nivel del papado. El papado siempre ha ido en contra de esas declaraciones que ciertos teólogos católicos han hecho. Es decir, que si, por ejemplo, hubiéramos tenido aquí a este sacerdote y aquí hubiéramos tenido a Benedicto XVI, le hubiera dicho, perdona tío, lárgate porque no estoy de acuerdo con eso. ¿Entendéis?
O sea, que una cosa es que venga un teólogo católico, y hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque hay teólogos católicos que son correctos en su exposición de la Biblia, pero después no cogen y dicen, oye, pues voy a dejar la Iglesia. Ya que reconozco que hay estos errores, voy a dejar la Iglesia Católica. Y dicen, no, es que la Iglesia Católica se reformará. ¿Estáis entendiendo? Mira que no ha dicho cosas Hans Küng, en contra del papado y en contra del catolicismo. Sin embargo, él dice que la Iglesia Católica es la Iglesia Católica y la verdadera. Bien, comprendido hasta aquí, ahora es cuando viene lo del pañuelo. Atención, mirad, atención. Entonces, versículo 13, oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo la visión? ¿Hasta cuándo el continuo y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Fíjense qué cosa más extraordinaria, señores. ¿Hasta cuándo la visión? ¿Hasta cuándo esto del continuo? ¿Hasta cuándo lo del continuo va a estar quitado de la mente de los seres humanos? ¿Hasta cuándo el continuo ministerio sacerdotal de Jesucristo va a estar imposibilitado por las personas de poder acceder a él? ¿Hasta cuándo el santuario, la verdad del santuario, va a estar desconocida por la mente de los seres humanos? ¿Hasta cuándo? ¿No se están dando cuenta? Está exigiendo dos respuestas, una terrestre y otra celeste. ¿Hasta cuándo la contaminación que el Cuerno ha realizado de la doctrina del santuario, presentando un ministerio sacerdotal distinto, opuesto al de Dios, presentando a un Cristo devaluado, ¿hasta cuándo va a durar eso? Está exigiendo un movimiento y una voz que comunique al mundo estas verdades. Por eso la profecía está identificando aquí nada menos que a la Iglesia que surja en estos momentos y que predique precisamente ese santuario celestial y ese ministerio sacerdotal de Jesucristo. Y esto, señores, coincidirá con la purificación de los pecados, la rehabilitación del santuario, el poner en su derecho al santuario celestial. Es decir, que esta labor, iniciada por este movimiento y suscitada por la profecía, coincidirá al mismo tiempo con la obra que está realizando Jesucristo en el santuario celestial. ¿Están entendiendo? Pues digan amén. ¿Estáis entendiendo? ¿Os estáis dando cuenta? ¿Os estáis dando cuenta por qué debemos de leer el capítulo 12 de Daniel? Porque es muy importante para el pueblo de Dios actual. Atención, ¿os estáis dando cuenta por qué debemos de leer el capítulo 12 de Daniel? Porque es muy importante para el pueblo de Dios actual. Sencillamente, señores, ¿no se están dando cuenta? Vayan al capítulo 12 de Daniel, vayan al capítulo 12 de Daniel. ¿No se dan cuenta? Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días, es decir, 1843 al límite de 1844. Bienaventurado el que llegue a este momento, porque podrá comprobar, y los que viven ahora en la actualidad en el pueblo de Dios pueden comprobarlo mediante el estudio de la profecía, de que hay un pueblo distinto, único, que ha sido suscitado por Dios precisamente para darnos a conocer todo lo relativo al continuo y todo lo relativo a la purificación, a la rehabilitación, tanto de la doctrina del santuario, que ha sido contaminada por el Cuerno, como para aquellos pecados que han repercutido en el santuario celestial, como consecuencia de aquellos que han pedido perdón, como consecuencia de haber estado viviendo bajo un cristianismo erróneo, falso, y que después se arrepienten y piden perdón. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿No se dan cuenta que si yo interpreto esto como días literales, estoy destruyendo la identidad de la Iglesia Adventista, estoy destruyendo precisamente la razón de ser de la Iglesia Adventista? Porque esto me muestra, ¿por qué tenemos que leer el capítulo 12 de Daniel? Porque vais a recuperar vuestra razón de ser, vais a descubrir que no somos un pueblo más, que somos el pueblo remanente, que somos el pueblo que ha sido suscitado por la profecía para predicar la doctrina del santuario y mostrar al mundo las verdades relativas al continuo ministerio sacerdotal. ¿Se están dando cuenta de lo que estoy diciendo?
Ahí está el problema, amigos. Ahí está el problema. Cuando ahora te vienen estos fantoches y te dicen de que los 1335 días son literales y los 1290 días son literales. Correctamente. Y no solamente favorece al papado, sino que destruye a la Iglesia Adventista, porque la única, o sea, la referencia de identidad que nosotros tenemos está aquí. Y por eso dice, bienaventurado, el que llegue. Porque el que llegue va a descubrir la doctrina del, cómo se empieza a predicar la doctrina del santuario, cómo se empieza a comunicar la doctrina del santuario. Porque fíjense bien una cosa. ¿Tú cómo sabrías que a los 2300 días Jesucristo ha pasado en 1844, ha pasado de una función correspondiente al lugar santo a la función del lugar santísimo? ¿Cómo lo sabrías? Nadie lo sabría, si no hay alguien que lo comunique. ¿No se dan cuenta que la pregunta exige ese tipo de respuesta? ¿Estás entendiendo? No. No. Pero vamos a ver. Miguel se levanta en 1844. Claro, pero sigue estando sentado a la diestra de Dios. El levantamiento es al fin del tiempo de gracia. Lo hemos dicho cuando hemos estudiado el versículo primero. ¿Sí o no? Que, si vemos el contexto, el final del capítulo 11 termina con el fin del rey del norte. Y entonces dice, en aquel tiempo del fin del rey del norte, al final ya de los tiempos, se levanta Miguel para liberar a su pueblo. ¿Estás entendiendo? Versículo primero, y el fin del rey del norte está en el versículo 45. Exactamente. Y sigue sentado a la diestra de Dios en cuanto a la función, claro. Y se levanta de estar sentado a la diestra de Dios cuando al fin del tiempo de gracia ha terminado ya su labor ministerial sacerdotal. ¿Entiendes? Muy bien. Pero lo importante a mí ahora es que esto me muestra por qué Elena White dice, leed el capítulo 12 de Daniel. Ahora, observar bien un detalle. Hemos visto con el texto... Estás estresada, ¿eh? Pero no por hoy. No, tú tienes estrés. Cuando no se respira, cuando uno va a respirar y no da la vueltecita, es que tiene que hacer ejercicio y otras cosas. ¿Me oyes? Bien, miren ustedes una cosa. Atención ahora, ¿eh? Miren. Fíjense, escuchen. A ver, tomo A. Miren. Cuando ella dice que debemos estudiar el capítulo 12, se refiere también a los capítulos que nos ayudan a descubrir lo que el capítulo 12... Hombre, claro, porque aquí te habla del continuo y te habla... Y entonces, ¿qué dice ella? Leed el capítulo 12 de Daniel porque os va a obligar a tener que comprender cuál es vuestra identidad. Y por eso es importante para el pueblo de Dios actual. Porque ¿qué es lo que nos está pasando en la actualidad? Lo que nos está pasando en la actualidad es que se bautizan a personas que no tienen ni idea de lo que es este pueblo. Piensan simplemente que es una iglesia más y entonces pierden la razón de ser, pierden la identidad. Y hay que enseñarles que no somos un pueblo más, somos el pueblo de Dios, el pueblo remanente, con una misión concreta que realizar. ¿Están entendiendo? Sí. ¿Cómo dices? Correcto. En el 4. Correcto. A ver un momentito, que quiero buscar una cosa, si la tengo aquí ya resumida, bien, y si no, la sacaré del libro. A ver. Bien, la voy a sacar de aquí. Mirad, sí. ¿Qué dices? ¿Queréis 5 minutos? Vale, 5 minutos. Venid rápido, ¿eh? Sí, para que no os estreséis tanto, sí. Llamad a los que faltan.
¿Quiénes faltan? Adelante. Tienes una cara de torta, amigo mío. Ostras, mira, ¿dónde está la mujer de él? Ah, sí, estás ahí. Míralo. ¿Tú te das cuenta? ¿Tú te das cuenta la cara que hace? Está ya con la cara que... No, pero digo que la cara que estaba haciendo debido al que está que no puede aguantarse más.